Hola, buen día, bienvenidos a la cuarta cápsula de herramientas de análisis matemático. En esta cápsula vamos a abreviar cuáles son los elementos esenciales para realizar un análisis de carácter cuantitativo. Y bueno, vamos a comenzar abriendo la agenda, cuáles son los temas que vamos a ver. Como primer punto, vamos a repasar las facetas para realizar estudios cuantitativos mediante el uso de estadística. Posteriormente vamos a repasar la terminología básica. En un tercer momento vamos a repasar los tipos de datos, las fuentes de información, la precisión de la información y finalmente haremos un repaso a las escalas de medición, ¿no? Este será el temario que vamos a ir desarrollando en esta cápsula. Y pues bueno, vamos a identificar cuáles son aquellos pasos para poder realizar estudios de carácter cuanti mediante el uso de estadística. Como un primer punto, lo sabemos, es definir el problema, ¿no? Tener un planteamiento del problema claro, una pregunta específica y pues bueno, posteriormente especificar el modelo que se va a o que se busca eh, desarrollar. En un tercer momento viene la obtención de la información, y que decíamos es un momento crucial porque a veces los estudios cuantitativos se quedan coartados o se quedan inhibidos por carecer de información, ¿no? Por carecer de la data. Entonces la obtención de la información es una fase muchas veces subestimada, pero es una fase pues crucial para tener el input para poder realizar un análisis estadístico, ¿no? En la obtención de información muchas veces se relaciona con la limpieza de la información, lo que nosotros le llamamos la preparación de los datos para poderlo incrustar en un proyecto de análisis cuanti, ¿no? Entonces, por eso es que esta faceta es crucial, ¿no? Y la ponemos en color negrito porque realmente es una faceta crucial para poder desarrollar adecuados análisis cuantitativos, ¿no? Posteriormente, ya que tenemos estas tres facetas concluidas, pues es la estimación del modelo y dentro de ella, pues obviamente poder probar la hipótesis, ¿no? Recordemos que cuando definimos el problema, generalmente desglosamos una pregunta y dentro de esa pregunta desglosamos una respuesta hipotética, ¿no? Entonces, acá en este quinto paso ya hacemos pruebas de hipótesis para contrastar nuestras hipótesis y para verificar si se han rechazado o aceptado nuestras hipótesis iniciales, ¿no? Ya como pasos finales, pues se hace la proyección o el pronóstico. Muchas veces nosotros ocupamos la estadística para eso, para a lo mejor hallar determinantes de algún fenómeno de estudio o para hacer pronósticos, ¿no? La econometría sirve mucho también para generar pronósticos y entonces aquí se dibuja esa faceta del estudio cuantitativo y finalmente, ¿no? Para el uso del modelo para tomar decisiones, ¿no? Entonces estos son los pasitos que vamos saltando a la vez que vamos desarrollando un análisis de carácter cuantitativo, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente el resumen de lo que son las facetas de un análisis de corte cuanti. Y pues bueno, vamos a ir realmente recordando cuál es la terminología más esencial de los análisis de corte cuantitativo, ¿no? Vamos a empezar con el enfoque más simple de una regresión, ¿no? Una regresión usual de mínimos cuadrados ordinarios. Nosotros lo recordamos perfectamente porque seguramente fueron elementos básicos
que aprendimos dentro de nuestra licenciatura, ¿no? Y aquí simplemente vamos a recordar esa terminología porque la vamos a estar ocupando muchísimo y realmente necesitamos pues tener el lenguaje técnico de nuestra para interpretar nuestras ecuaciones, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos la variable y, que obviamente es la variable dependiente. Entonces decimos que la variable y es la variable dependiente, ¿Y de qué va a depender? Pues de las variables independientes, ¿no? Esta es la variable dependiente, y va a depender de las variables independientes, ¿no? Entonces, en términos muy generales, y es la variable dependiente, mientras que las x siempre van a ser las variables independientes, ¿no? A y también se le conoce como la variable explicada, esta es la variable explicada, es lo que queremos explicar y por eso le llamamos la variable explicada. Y x son las variables explicativas, ¿no? Explicativas, ¿no? Y en ese sentido, pues ya tenemos como la terminología más clara de este tipo de variables, ¿no? Bueno, en econometría se les suele llamar muy comúnmente a las x como nuestras regresoras, ¿no? Entonces, siempre que se hable de las x, se va a hablar de nuestras regresoras, de nuestras variables regresoras. Y pues bueno, básicamente ya identificamos esta terminología. La I siempre se va a referir al espacio y la T se va a referir al tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra variable Y en el espacio y en el tiempo, ¿no? La variable alfa, lo sabemos, siempre es la ordenada al origen, ¿no? Esta es la ordenada al origen, Y pues bueno, beta siempre es nuestro coeficiente beta, Este se le llama coeficiente beta, Y pues bueno, finalmente va a ser obviamente el error o el sesgo de nuestra ecuación. Entonces, bueno, ya hemos desmenuzado el enfoque más simple de mínimos cuadrados ordinarios. Esta va a ser su terminología. Entonces, bueno, es simplemente para que volvamos a tener este lenguaje técnico en materia de estadística, ¿no? Porque pues lo vamos a estar ocupando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? O sea, por ejemplo, el alfa es el valor que va a tomar en la variable dependiente si todo lo demás permanece constante, ¿no? Entonces, por eso se habla que es la ordenada al origen, ¿no? Y aquí, pues bueno, el coeficiente beta, pues obviamente va a significar los aumentos o decrementos que va a sufrir Y cuando X aumente, ¿no? Entonces aquí obviamente por eso es bien importante a veces tener una ecuación de términos logarítmicos, o sea, si nuestras variables y la transformamos a logaritmo natural y nuestras variables regresoras también las transformamos a logaritmo natural, al final vamos a poder tener una ecuación de término log-log. Y eso es bien importante porque con una ecuación de término log-log vamos a poder evidenciar elasticidades, ¿no? Y eso es muy revelador en términos de toma de decisiones, ¿no? Porque entonces identificamos en qué medida aumentando X va a aumentar Y, ¿no? Y eso es muy ilustrativo porque nos hace pensar cuáles son aquellas variables que son determinantes para que Y aumente o disminuya, ¿no? Entonces, básicamente estas son las expresiones que tenemos que tener muy claras en nuestro vocabulario. Y pues bueno, aquí tenemos justamente esa terminología específica, ¿no?
las variables independientes y las variables explicativas van a estar dadas por x, ¿no? Muchas veces x1 hasta xn, ¿no? Y las variables dependientes o la variable explicada, pues obviamente va a estar dada por y, ¿no? Aquí en econometría a las variables x también se les conoce como las variables regresoras. Es justamente lo que hemos estado repasando. Y pues bueno, ¿qué pasa con los tipos de datos? ¿No? Pues bueno, tenemos datos temporales, ¿no? Muy usuales, y tenemos datos espaciales, ¿no? También se llaman datos atemporales, ¿no? Porque no manejan tiempo, sino manejan muchas veces espacio o personas o algún otro tipo de variable, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos dos tipos de datos, los datos temporales y los datos atemporales, los tenemos dentro de una misma base de datos? Pues entonces, ¿cómo se le llama a esa serie? Realmente se le llama datos de panel, ¿no? Y eso también es muy importante dentro de la terminología básica de estadística, ¿no? Tenemos series temporales, series temporales, como ustedes pueden ver, aquí tenemos ordenado cierta variable a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es muy común, realmente es bueno, se dice que las predicciones se hacen con el pasado, entonces a nosotros nos es de mucha utilidad tener datos históricos en la medida de lo posible abundantes, ¿no? Porque no podemos hacer predicciones, al menos no con econometría, si no tenemos antecedentes o series temporales largas, ¿no? Tenemos pues series, decíamos series atemporales o series de corte transversal, también se le llama de corte transversal, en este caso porque atraviesan los estados, ¿no? Aquí tenemos estados, ¿no? Y son series, en este caso, de corte transversal. Nosotros sabemos que son series espaciales porque dibujan ciertos espacios, ciertos territorios. Y pues bueno, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos series temporales y series de corte transversal. Se le llama de corte transversal porque pueden ser, o sea, la variable puede ser estado, país, empresa, industria, ¿no? Entonces por eso en general se le llama series de corte transversal, ¿ok? Y tenemos lo que decíamos, ¿no? Tenemos series combinadas en donde tenemos un panel de datos en donde por una parte tengo series de corte transversal, como por ejemplo el nombre de los bancos, y por otra parte tengo series históricas, series temporales, y en este caso pues se combinan ambas series dentro de un mismo eh, dato, dentro de una misma base de datos. A ellos se le denomina series combinadas o de una forma más técnica data panel, ¿no? Datos de panel. Los datos de panel son parte de la estadística avanzada, ¿no? Y tienen bastantes ventajas, ¿no? Una de las principales es que cuando tenemos un data panel podemos pues incrustar efectos fijos dentro de nuestra ecuación de regresión y de esta manera sofisticamos nuestra ecuación de regresión de mínimos cuadrados ordinarios y por consecuencia como adherimos efectos fijos tanto espaciales como temporales, entonces el error de nuestra ecuación de regresión se reduce, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos variables inobservadas que el data panel lo hace observable, ¿no? Por medio de variables dummy, ¿no? La gran ventaja de los datos de panel es que
pues bueno, toma en cuenta las diferencias entre los individuos, es decir, entre nuestra serie transversal y también toma en cuenta las diferencias entre los años, es decir, en nuestra serie temporal, ¿no? Y pues bueno, obviamente lo que decíamos reduce el sesgo del modelo, ¿no? Básicamente esas son las ventajas de tener un data panel. Pues bueno, en la siguiente cápsula vamos a profundizar en las fuentes de información. Muchas gracias.